Y es como si hubiera sucedido algo en Se otro destruyó nivel, todo. sí, como si fueran restos de una sociedad casi más Sí. que ¿Cómo se llamaba nada. aquella película del tren que iba hacia ninguna parte? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo ¿Cómo se va? ¿Cómo llamaba? andan? ¿Te acordás de esa película? Del De tren. Snowpiercer. ¿Cómo? Snowpiercer, la de la película coreana. Esa que los llevaban a todos en un tren y había... Snowpiercer. No me acuerdo cómo Ah, se llamaba en castellano. no me acuerdo en castellano. La de, sí, el director de Parásitos. Claro, claro, también, que es ese Hola. mundo oscuro, hola, ese mundo oscuro, terrible del futuro. Sí, un futuro distópico. Sí, Un futuro como muy negativo, ¿no? Sí. Se ve muy... No, nada optimista. No. no, Sí. Y No tan optimista como estamos nosotros. sí, no creo, no, por lo menos yo no creo llegar a vivirlo. ¿Vos, Juan Pablo? Sí. pegando un salto a septiembre, pude ver la mitad del primer capítulo de Evita y realmente Ah, me impactó. Sí, es impresionante. Vos sabés que yo, el antivirus no me deja abrirlo. Probá a descargarlo, María Elisa. claro, descargá. Descarga, anda a la opción arriba, a la derecha, ¿es? Esperen, Sí, hay hay una un opción que es descargar. Y medio cuadradito y ponés descargar, esperás el tiempo suficiente y la guardás así. y la ves ya Bueno, descargada, no online. ahí está, voy a Claro, probar. te la bloquea el antivirus. Tenés un antivirus que te lo bloquea. Igual no Yo, tiene ningún virus, pero hay... ¿Por dónde la mandaste? La mandé... Tal vez porque Ana, es la muy mandé el jueves pesado. pasado cuando mandé la clase. Ahora la mando de vuelta igual. Cuando mande la clase, ahora, después, dentro de un rato, sale de vuelta. Así que, Es raro porque de repente yo sí, que era incluso más larga, la pude ver, ningún sí, sí, las problema. otras películas te las deja ver. Están todas cargadas en el mismo lugar. Sí, Rarísimo. vos cosa de viste, la tecnología. yo estuve viendo este miércoles y el pasado una película que filmaron los españoles en el 2012, creo, que se llama, no sé por qué, no es Santa Evita o es algo por el estilo, muy interesante, del viaje de Eva Perón a España, cuando La Eva Perón fue a de... España. Para, la que trabaja Julieta Cardinali, Julieta Cardinali. la que hace de Evita Julieta Cardinali. Una chica Sí, rubia puede es. ser, sí, sí. No, Claro, es pero no una sé serie. quién No la vi. era. No la vi, claro. Es una serie que tiene bastantes años, claro. Sí, debe ser el 2012, por ahí. Sí, la dieron en 2 veces, muy Sí. interesante. Yo creo que la había visto cuando se había estrenado. ¿Y por qué te impactó, Eduardo? ¿A vos te había impactado, Santa Evita? Emocionalmente realmente me resultó muy impactante. Me pareció hecha, por lo menos lo que yo vi, la mitad del primer capítulo nada más, me pareció que está hecha con mucho respeto. Yo no sé cuán ajustado está la realidad el libro de Tomás Eloy La Martínez. No, novela el a mí libro me es una había gustado. novela. La Claro, el Sí, libro es novela, una ficción. Es lo que El se libro ya dice, es una lo ficción. que es se una ficción. imagina de lo que se dijo de las versiones que había del cadáver. Que pueden ser, Claro, claro. Era algunas pueden ser interesante, ciertas, otras son estaba parte muy de la bien leyenda escrita. urbana. El libro es una novela ficcionada. Hay Sí, mucho de realidad histórica y una parte que es ficcionada, que en la serie la vas a ver a medida que avances, cuando viene toda la parte mística y fantasmagórica de la obsesión del militar con el cadáver. claro. Y Sí. la serie está muy bien porque habla sobre la obsesión de los hombres con una mujer, sobre una mujer muy Sí, poderosa que querían tener su poder, digamos, que
nada, no se bancaban que ella tuviera el poder que ellos no tenían. Claro. Claro. No, aún muerta era un riesgo para ellos. Era un peligro, eso Era un es peligro. impresionante. Sí, sí, sí. El miedo que se le tiene y el peligro, la amenaza que el cadáver en la Sí. fantasía de toda esta gente generaba, ¿no? Absolutamente. En la novela, al final, el autor aclara qué es histórico y qué es ficción. Sí. Al final de todo te aclara. Es muy Lo interesante. leí en también. su momento, pero sinceramente ya no me acuerdo. Sí, Claro, hace- es que todos la leímos hace Hace como 27 años, 40. cuando salió en el 95, ya ni me acuerdo. Claro, hace muchísimo. Sí. Sí. seguramente la deben estar reeditando. Porque a Sí, partir la de están seguro. reeditando carísimo, 4.800 pesos. Ah. No Ah, te puedo creer. M2. Porque no es un libro tan grande tampoco, no es Sí, una es novela grande. muy... Es A grande. ver, Benjamín la compró. ¿Te salió Sí. esto, Benjamín? 4.700, 4.800 creo que sale. Yo creo que lo tengo acá a mis espaldas. Lo tengo. Yo no me acuerdo si lo tengo, si me lo habían prestado. Pero por lo menos lo que vi realmente me conmovió, No, y sinceramente. como producción está hecha a un nivel de Sí, muy una bien. serie de Hollywood. ¿Quién La es el verdad, director, García? ¿De dónde salió ese hombre? ¿Es de Rodrigo acá? García, sí. ¿Es español? ¿Es Es argentino? colombiano, es el hijo de García Márquez. Es tenés el razón, ya lo hijo de García comentaste. Márquez, sí. Sí. Perdón, ¿de qué están hablando? Porque yo recién entré. De Santa Evita. ¿De La qué? serie. De Santa Santa Evita, la Evita. serie. Ah, sí, gracias. Yo vi 2 capítulos y la verdad que me parece extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. La verdad que a todo el mundo le pareció, digamos, fascinante. Yo con el que hablé no encontré a nadie que me dijera que no le gustó, digamos. Claro. Como que todo el mundo estaba como muy fascinado con la serie. Supongo que debe haber gente que no le gusta, pero bueno, yo no la conozco. Sí, también hay Obvio, que ver claro. desde dónde la ves, ¿no? Claro, ¿de dónde también, viene? exactamente. Sí. Hay gente que ya le decís Evita y la agarra. Sí, la agarra un alerta. ataque de una picazón. Esa gente Urticaria. esa gente no la va a ver, pero más allá de lo ideológico, me parece que está bien hecha la película y muy bien actuada, por lo menos para mi criterio. ¿no? Sí, por eso, digamos. Más allá de la ideología que uno puede llegar a tener como, como elemento audiovisual, como acá, bueno, como por el valor artístico que tiene, me parecen muy interesante cómo está contada, cómo va jugando con el tiempo, cómo mete 3 historias a la vez entre diferentes tiempos. La verdad que es muy atractiva. Bueno, ya la vamos a analizar en septiembre. Así que vamos a tener rato para hablar. Por eso se las estoy mandando con tiempo para que tengan mucho tiempo para verla. Igual son capítulos cortos, duran 45 minutos. 45 minutos. JP, Sí, quería avisarte que posible Mónica Marquardt no puede entrar porque hay un sí, corte me escribió. Ah, bueno, me mandó pidió mensaje. que te avisara. Sí, Bueno, ¿Cuándo te vas, Juan? Me voy el sábado. Hoy es mi último día. Buen viaje. Muchas ¿A dónde gracias. vas, Juancito? ¿A dónde vas? Hago España y Portugal. Bueno, Ay, ¿cuánto mira, tiempo? Sana envidia. Disfrútalo. Sí, voy a disfrutar el calor, ya vayan sabiendo. Saben te que vas yo en realmente. verano saqué en esta fecha para disfrutar los 45 Además hay grados escasez de que agua y todo eso, así que... sí. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos durante estas 3 semanas? Va a salir todo igual, ustedes no me van a ver, pero ya está todo armado para que todo no se note mi ausencia. Va a haber un robot que va a actuar por mí, así que no sí, ahí te recomiendan los pastelitos de Belén. Sí, andá. Andá y comé los pastelitos de Belén en Portugal, en Lisboa.
Voy, ¿Y dónde se come? sí. ¿En un negocio en particular? Sí, en un lugar... Especialidad de Portugal. Acá se vende también, ¿eh? Sí, pero se venden a casi 800 pesos cada uno. No, no, no es cierto, no, no. Los chiquitos no. Vicente López y Rodríguez Peña, algo así. Callao y al 900. Ay, ¿cómo se llama? Esmeralda, no, la que está el 9 de julio. ¿Cómo se llama la calle? Pellegrini, Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini al 900. Bueno, ¿Ahí los venden? Sí. Sí, y en Ahí es donde los hacen, porque acá en San Telmo también los venden, pero los venden muy caros. ¿Pero qué tienen de particular esos pastelitos? son deliciosos. Son de hojaldre y adentro tienen una crema pastelera con canela y... Ah, Voy a Sí, morir es porque me delicioso. encanta el hojaldre y la crema pastelera, así que bueno. Les voy a Después, mandar la después, nada, dirección. le saco unas fotos y se las mando, diciendo estoy comiendo pastelitos de Sí. Belén, muéranse acá con 40 grados. y, con estos y los pastelitos de churros Belén. con el chocolate en España. Ódienme. Ahí Sí, en No, Madrid. pero Ahora un Juan poquito de Pablo, calor. en Barcelona la pastelería, yo nací en Barcelona, en Barcelona la pastelería es extraordinaria, así que Bueno, también tenés que probar todo. voy a seguir todos sus consejos, también que me gusta la pastelería. Qué rico. Bueno, los voy silenciando. Acá Benjamín puso el link, Ah, los pastelitos de Belén. Así que bueno, los voy silenciando. Ay, no los puedo silenciar nada porque se me pusieron el coso. Ay, ahora sí. Se me desconfiguró la pantalla. Emiliano se vino muy Cronenberg con un fondo muy psicodélico, En el espacio, acorde a la película. el futuro. Me cabe una cámara, se me pierde. Casi le apago la cámara a Federico. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, hoy como es primero de mes, voy a hacer toda la presentación porque hay un par de compañeros y compañeras nuevas. Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas las que no saludé cuando entraron después que entré yo. Estuvimos así charlando informalmente, ahora comienza la clase formal. Nos fuimos un poco de tiempo, pero bueno, ya después no voy a estar por algunas clases, así que bueno, no van a poder conversar tanto. Emiliano no sé si las va a dejar conversar tanto que va a controlar, va a ser el que los mutee y les apague las cámaras, así que bueno. Mi nombre es Juan Pablo Russo, soy el coordinador de la Escuela de Espectadores de Cine y del área de audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación, que era una actividad que teníamos presencialmente antes de la pandemia, ya lo digo siempre, ya es un discurso repetido. Después nos reunimos virtuales, bueno, y tal vez más cuando haya más primavera podamos volver presenciales, aunque sea algunas clases, y el año que viene ya volveremos a la presencialidad plena, si bien vamos a seguir con la virtualidad. Así que, bueno, dicho esto, hoy tenemos, les digo las clases que, bueno, después los chicos les explicarán la modalidad de la clase. Yo no doy la clase, yo simplemente hago la presentación, algunas veces recomiendo algunas películas, hoy no va a recomendar Emiliano, ya lo dejo que me reemplace. No, la va a recomendar él porque la vio él, no, yo todavía no la vi. Con esto del viaje estoy como un poco atrasado con las pelis porque, digamos, yo me voy en agosto, pero tengo que dejar todo el trabajo de todos mis trabajos hecho con antelación. Así que estoy como medio colapsado antes de irme. Ayer le digo, si no me da una CB, me voy el sábado. Tal vez me da CB antes, pero bueno.
Así que bueno, recuerden que hoy tenemos la película de Cronenberg, Crímenes del Futuro, que el viernes pasado se estrenó el movie, estuvo en la sala Lugones acá con localidades agotadas. La semana que viene vamos a tener El Acontecimiento, que es la película francesa que ganó el año pasado el León de Oro en el Festival de Venecia. Es una película inédita que no se estrenó ni en cines ni en plataformas en Latinoamérica, así que bueno, vamos a tener el privilegio de verla y analizarla. Para los que les gusta los Dardenne, es una película muy dardeniana. Así que nada, les tiro eso. Sé que a muchos está anunciada para HBO. Sí, se va a estrenar en HBO Max en breve. Así que nosotros la vamos a tener antes, así como en exclusiva. La clase del 18 vamos a analizar Memoria de Apichatpong Weerasethakul, el director tailandés que filmó en Colombia con Tilda Swinton, y estrenó en el Festival de Cannes, que se estrena el movie mañana precisamente, pero ustedes ya tienen el link para verla. Y la clase del 25 vamos a analizar Flick, que es el documental que tuvo danés, que tuvo 3 nominaciones al Oscar. Es un documental que sale del lugar común de los documentales. No sé si alguno ya la vio, pero bueno, es una animación para adultos con imágenes de archivo también. Así que muy interesante. Acá Marta pone que Memoria es fantástica película. Bueno, buenísimo, alguien ya la vio y le gustó mucho, así que me alegro. Estas son las 4 películas que tenemos este mes, y bueno, ya saben que en septiembre vamos a analizar Santa Evita, la segunda clase creo que puse Santa Evita, porque ya dejé el programa hecho de septiembre, entre todas las cosas que hice el programa de septiembre, pero no se lo voy a decir hasta avanzado agosto. Así que bueno, nada, les quería decir que no se preocupen, que las clases grabadas las van a recibir igual, como siempre. Todo va a seguir igual como siempre, salvo que no van a verme a mí. Van a recibir todos los mails con el Zoom. Digamos. Igual la última, avisa que la última clase sí volvés. Son las La 2 del última medio. clase sí voy a estar, la última clase voy a estar. Así que la clase de Split voy a estar. Así que nada, no les prometo conectarme de allá porque es como muy tarde y no sé cómo van a ser mis horarios. Por ahí si puedo, estoy despierto, no estoy haciendo nada extraño a esas horas de la noche. Nada, me conecto con el teléfono, pero no les prometo nada. Así por ahí alguna vez me conecto me conecto al principio, no toda la clase, pero me conecto para saludar. Pero Ojalá no te conectes, así señal que estás entretenido. Claro, tal cual. Gracias, Viviana, gracias. Gracias. Vacaciones. Claro, tal cual. Así que nada, voy a descansar, que hace mucho que no me tomo vacaciones. No hace tanto, bueno, me tomé vacaciones en enero, pero hacía mucho que no me tomaba vacaciones. Así que bueno, nada, yo los dejo, los veo al final. Recuerden que estamos todos durante la clase con las cámaras y los micrófonos apagados, sobre todo para los que se incorporan hoy. Nada, los dejo con Emi y Federico para que den la clase. Yo los veo al final. Cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través del chat, preguntan y lo vemos. Ahora igual no lo van a ver todos al chat, solamente lo vemos nosotros 3. Así que hasta luego, chau chau. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Emiliano, y bueno, primero hacer la recomendación, como comentó Juan Pablo. Esta es una serie documental que está en HBO, estuvo en Cannes, se presentó en Cannes, que la hija de Paul Newman le pidió a Ethan Hawke, el actor de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, que pueda recopilar la información sobre la pareja esta tan famosa del cine entre Paul Newman y Joanna Warford. No sé si seguramente lo estoy pronunciando mal, pido disculpas de antemano. Bueno, es muy interesante porque parte de la relación de ellos dos, pero habla de todo lo que tiene que ver con la actuación,
La actuación en los 50 y los 60, un momento tan importante porque estaba el método Stanislavski, Elia Kazan, era el momento de que venía Marlon Brando como antecedente, y después venía y James Dean, y después van a venir Al Pacino, Robert De Niro, etcétera, más adelante. Entonces está como en ese momento de efervescencia, y también en el momento de los estudios de Hollywood y cómo utilizan, cómo transforman a los actores en la idea del Star System, ¿no? Estrellas famosas. Y en el caso de ellos, que eran pareja cinematográfica, ¿no? Y también en su vida privada, cómo se promocionó esa figura de vida cinematográfica a lo largo del tiempo. Es una pareja que duró 50 años, ¿no? Que para Hollywood eso es impensado. Y bueno, un poco contando, más como una excusa funciona un poco la historia de esta pareja, y después lo va desarrollando todos los acontecimientos de la industria cinematográfica, con un montón de material de archivo. Es muy interesante la serie para cinéfilos, porque hay una cantidad de información abrumadora. Son 6 capítulos de 1 hora cada uno, y bueno, está lo pueden ver en HBO. Bueno, es un documental cinéfilo, creo que puede llegar a interesar, ¿no? Por esta cantidad de información, creo que ustedes lo van a saber disfrutar. Por eso la recomendación. Muy bien, y acá pasamos a la clase que nos convoca, Crímenes del Futuro, ¿sí? Pero antes vamos a hablar de un poco de la modalidad de la Escuela de Espectadores de Cine, muy brevemente. Damos la clase junto a Fede Picasso. Algunas clases la coordino yo y otras clases la coordina él, pero siempre solemos estar los dos presentes. Son películas que son siempre películas nuevas, tratamos de que sean películas que están en auge, que están en el boca a boca, ¿no? De lo que tiene que ver con la producción contemporánea. Y creo que eso también es interesante, y es uno de los fuertes de la Escuela de Espectadores de Cine, porque siempre nos obliga a mantenernos vigentes y hablar de por dónde está yendo el cine hoy en día, ¿no? Por supuesto, tomamos películas que invitan a hablar de diferentes conceptos, nociones, movimientos de la historia del cine. De ahí surge la programación, que van a ver que en un mes a veces es bastante ecléctica, ¿no? Como de diferentes tonos y matices. Quiero decir esto, que la película de hoy va a ser muy diferente la semana que viene, y muy diferente a la otra, y así sucesivamente, para justamente poder enriquecer todo lo que tiene que ver con esta idea de profundizar la mirada, ¿no? La mirada como espectadores, la mirada como cinéfilos, que todos tenemos, y que nos invitan a poder disfrutar aún más en el visionado de las películas. Fede, no sé si me olvido de algo. Sí, no, está muy bien. Como siempre decimos, la Escuela de Espectadores es un ejercicio permanente, es decir, no tiene ni un principio ni un fin. El hilo conductor tiene más que ver con la propia experiencia de visionar y de ir adquiriendo herramientas, conocimientos sobre cine, que nos van ayudando cada vez a poder profundizar más película a película, mes a mes. Eso muchas veces lo podemos confirmar en la previa de la clase, ¿no? Siempre en la previa de la clase del Zoom se generan diálogos, debates, y ahí uno escucha a veces, tiene la oportunidad de escuchar algunas cosas, y va viendo cómo las personas que vienen trabajando en la escuela hace mucho tiempo van teniendo una elaboración y encontrándose en las películas con cosas muchas veces muy, muy interesantes, que inclusive me llaman la atención nosotros que hacemos los análisis, y eso es parte por algo de este recorrido, que como les decimos no tiene ni principio ni fin, y además, ¿no? de ir con todo el cine que está saliendo, y ir a todo el cine que se está consumiendo hoy, poder pensar. Creo que la Escuela de Espectadores, si hicimos un resumen, fuimos pensando el cine de los últimos 7 años, y eso generó también
pensar cómo ha evolucionado el cine en 7 años, cómo cambiaron, por ejemplo, los modos de consumo y un montón de cosas, y eso lo hemos trabajado teóricamente desde la escuela, generando inclusive nuestros propios discursos, lo cual también es muy interesante, siempre referidos al espectador, ¿no? Siempre pensando en el centro de nuestro ojo, el lugar del espectador de cine, ¿no? El que tiene la experiencia de ir a ver películas. Exactamente. Bueno, y hoy tenemos el placer, diría yo, de analizar a David Cronenberg, un director muy, muy, muy interesante, que tiene todo un universo propio, que hoy vamos a empezar a desplegar, pero siempre centrándonos en la película que nos convoca, porque tiene una cantidad de ramificaciones en el análisis que es interesante abordar y debatir y poder marcar las distintas líneas que nosotros encontramos, y después sobre el final, en el espacio de chat, vamos a escuchar y a ver las que ustedes nos puedan acercar también. Bueno, David Cronenberg, aquí lo tenemos, ¿sí? Es un director canadiense, esto no es menor, 79 años, ¿sí? Ya filma desde fines de los 60, o sea, tiene una larga cantidad de películas, y es un director que sigue en vigencia, cada vez que sigue en vigencia, porque sus películas, como en el caso de la de hoy, no pasan nunca intrascendente, ¿no? Más allá de toda su trayectoria, y que generan controversia, ¿sí? Porque por la manera de abordar los temas, la manera de encararlos y la manera de proporcionar su visión del mundo es muy específica, algunas veces también un poco críptica. Hoy vamos a hablar también un poco de eso, bueno, vamos a ir desarrollando estos distintos momentos y estos matices. Primero vamos a hablar de él como autor, ¿no? Es todo un autor. Cuando hablamos de autor cinematográfico, como vieron, hay películas que invitan a hablar de autor. Hay otras que no tanto, ¿no? Que un poco el que la dirige es un poco, bueno, el que fue convocado para esa tarea, el contratado, el director contratado. No es este el caso, ¿no? Todo lo contrario. Esta teoría del autor que aparece en la década del 60 con los movimientos modernos de vanguardia, que después toma Hollywood y en algunos casos es clara, ¿no? Es contundente, y en otros casos no tanto, ¿no? Bueno, este es uno de los casos muy notorios donde podemos observar que siempre las líneas temáticas, las obsesiones, podemos decir en el caso de Cronenberg, que están presentes en esta película también. Otra forma de abordar esta idea del autor es pensarlo desde la siguiente manera. Cuando yo veo una película de género, un western, un drama histórico, una comedia romántica, no es tan importante conocer al director para poder saber por dónde va a ir la película. Yo sé más o menos qué va a pasar en un western. En algún momento se van a cruzar dos tipos en medio de un pueblo en medio de nada, el desierto, y va a tener un duelo con pistolas, y ese duelo se va a filmar más o menos de la misma manera siempre. O al final de la comedia romántica, el chico sale corriendo a la iglesia a parar el casamiento y le dice quiero casarte, te amo, y son felices para siempre. Es decir, hay cosas que ya están programadas, que uno puede saberlo, y que nada tienen que ver con la mirada del director. En el cine de autor, la regla no la da el género, la regla la da la lógica interna de la poética del autor. Es decir, el autor es el que construye la lógica interna. El universo de las películas de Almodóvar, de Cronenberg o de David Lynch, que en mi caso pienso yo que es un director que estaría bastante cercano en algunos aspectos a Cronenberg, ¿no? Ahora vamos a ver de qué, por qué. Son autores que para poder entender sus universos tengo que conocerlos a ellos. Las reglas son internas, son reglas propias y no son transferibles. No es que mañana Cronenberg deja de grabar y otro director puede hacer películas al estilo Cronenberg, no. El cine de Cronenberg termina con Cronenberg, ¿no? Como el cine de Almodóvar termina con Almodóvar. No hay continuidad porque es una lógica interna que trae el autor, ¿no? Y que exterioriza su interioridad al mundo en imágenes. Y como decíamos, es un cine complejo, ¿sí? Muchas veces complejo, porque hay que entender un poco este universo para comprender sus lógicas.
repulsivo incluso, ¿no? Ahí está esa cuestión personal de ser como incisivo, ¿no? En aquello que cuenta, en aquello que expone como visión del mundo, como discurso político incluso. Y en esta cuestión de lo monstruoso, que en toda una gama de películas, incluso la de hoy, él trae, que lo relaciona íntimamente a la condición humana. Esto es muy importante para entenderlo, ¿no? Lo monstruoso que emerge de la condición humana, no es el monstruo que viene del espacio exterior a invadirnos, a atacarnos o a lo que fuera. El monstruo emerge de la condición humana. Y esto es fundamental para entender estas cuestiones que van planteando. Acá hay un afiche de la película que no es la película de hoy. Él hizo una película con el mismo nombre en 1970, ¿no? Al principio de su carrera cuando era joven. Esta no es una remake, es otra historia, otra cosa. Pero ya tenía una película con ese mismo título, Crímenes del Futuro. Esta película es parte de un proyecto que él tiene hace 20 años. O sea, escribe el guión en un momento que venía trabajando este tema. Después hizo otras películas que se alejan un poco de esta cosmovisión de lo monstruoso, pero el guión sí pertenece a esa época y acá lo retoma, ¿no? Y no por eso la película carece de contemporaneidad en el tema que trata. Lo monstruoso, lo deforme en el cine de Cronenberg se puede expresar o puede generar en el espectador la idea del rechazo, la idea de decir qué necesidad de trabajar desde esta dinámica, qué necesidad de mostrar esta monstruosidad, de trabajar con esta sensación de sensibilidad sobre la propia carne humana. Hay algo de la deformación de la propia carne, del deterioro y la violencia contra el propio cuerpo, ¿no? Que se deforma, que deja su forma humana para transformarse como plastilina en otras cosas inhumanas, a veces para desintegrarse. Esta cuestión, que puede ser tan desagradable, que puede incomodar tanto al espectador, tiene que ver con una de las posibles funciones del arte, ¿no? El arte puede tener muchas funciones. Una de ellas es sacarnos de nuestro espacio de comodidad, ¿no? El arte es el espacio donde se le permite, como experiencia humana, se nos permite entrar en lugares donde nosotros no estamos cómodos, pero al mismo tiempo con la tranquilidad de que esa incomodidad no nos va a afectar de ninguna manera. Es decir, cuando yo veo una película y matan personas en la película, no sé, hay una guerra, un tiroteo, yo puedo vivir las emociones del tiroteo, pero tengo la tranquilidad de saber que estoy a salvo de esa situación. Entonces yo experimento sin la consecuencia, ¿no? En la vida real, en la vida social, la provocación, la violencia, lo desagradable, es algo que está más bien censurado, ¿no? Nadie va al teatro o al trabajo, saca una gallina viva, le arranca la cabeza y chorrea sangre de sus compañeros. ¿Por qué? Porque lo van a echar al trabajo, porque hay toda una cuestión social que impide, censura completamente cualquier acción o cualquier imagen relacionada con algo incómodo, violento contra el otro. En cambio, en el ámbito del arte, cuando uno se reúne en un espacio a ver una actividad artística, en ese espacio hay permitidos, ¿no? Es el espacio de lo permitido, donde uno puede romper con estas censuras, con estos límites y poder ver más allá de lo que uno generalmente suele ver. Eso también es una forma de entender el arte y desde ese lugar Cronenberg también va a buscar esa incomodidad. Va a mostrarnos otras experiencias, otras imágenes del mundo posibles y eso también tiene que ver con una estética o una ética de la representación posmoderna, ¿no? Donde no hay un límite para lo que se puede representar. Si lo puedo pensar, si está en mi imaginación, puede convertirse en una película, ¿no? Puede convertirse en un artefacto. No hay un límite, no hay una censura para lo visual. Y eso también es parte un poco de ese universo, esa propuesta. Llevarnos a nosotros como espectadores a ciertos límites, ¿no? Que en la vida cotidiana no nos permitiríamos llegar. Y parte de esta noción de que el arte también tiene que incomodar como tal, ¿no? Para poder proponer una mirada del mundo no tranquilizadora, no confortante, el arte tiene que incomodar, tiene que molestar, y vaya si ha encontrado la forma Cronenberg con estas películas.
Bueno, esta idea de lo monstruoso, de todas estas cuestiones que estamos hablando, aparecen en una frase de la película Videodrome del año 84, que se llama La nueva carne. Así como acá en esta película dicen la cirugía es el nuevo sexo a cada rato, en esa película decían la nueva carne, ¿no? Hablaban de la nueva carne. Esa frase quedó como inmortalizada y David Cronenberg con ella, y le decían el creador de la nueva carne, ¿no? A Cronenberg, a lo largo de su trayectoria. Por esta característica que tiene en sus películas. ¿A qué estaba relacionado la nueva carne en Videodrome? Videodrome, a ver, recordemos brevemente, era un programador de televisión, estamos hablando de televisión por cable en aquel entonces, ¿no? Año 84, que buscando el rating y buscando el éxito, no tenía pluritos de mostrar lo más aberrante en la televisión. Y esta cuestión de lo ético y lo moral se cruzaba como límite para justamente acaparar más audiencia, tener más rating, ¿no? En términos de hoy, etc. Esta cuestión lo va llevando al personaje a convertirse en un monstruo que primero sale de la televisión, de eso que él de programa, y le termina saliendo del estómago, ¿no? Una especie de monstruo interior a partir de esta acción, de esta actitud. Porque lo interesante de esto, como decíamos antes, es que la monstruosidad viene del interior del ser humano, ¿no? La condición humana. En este caso es este accionar de cruzar los límites éticos y morales, es lo que convierte al ser humano en monstruo. La acción es lo monstruoso, y la forma monstruosa emerge a partir, como consecuencia de ese accionar, a partir de eso, ¿no? Lo que viene es a graficar ese accionar monstruoso. Otra cosa, perdón, no sé si terminaste. No, dale. Listo, no, porque con el delay a veces uno se confunde. No, otra cosa que tiene que ver con esta idea de lo monstruoso, tiene que ver con nuestro sentido de conservación del cuerpo, ¿no? Uno tiene la idea de conservar el cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo es un espacio de lo sagrado, un espacio, es nuestro, digamos, nuestro templo que tenemos que conservar, ¿no? Y esa conservación está también a nuestra integridad y a nuestra vida, a nuestra posibilidad de seguir viviendo, de estar vivos y conservados, ¿no? Los personajes de Cronenberg suelen poner el cuerpo de manera tal que el cuerpo empieza a sufrir un flagelo que lo empieza a deformar, lo empieza a romper, lo empieza a desintegrar de forma definitiva y sin vuelta atrás, ¿no? Los personajes de Cronenberg ponen el cuerpo a las cosas sin temor a esa degradación, sin respeto, entre comillas, a la posibilidad de que el cuerpo empiece a entrar en un estado de cambio. Y ese estado de cambio puede terminar en la disolución del ser, ¿no? En hacer desaparecer al individuo como tal, para convertirlo en otra cosa. Sus personajes saltan ese vacío, muchas veces sin temor, o inclusive con deseo de desintegrarse. Y eso es aterrador para el espectador. Pienso, por ejemplo, en una película aparentemente simple, aparentemente de cine de terror clase B, si yo no pienso todo esto que Cronenberg no la veo en la línea, como acá tenemos un fotograma justamente de La Mosca, ¿no? En La Mosca, el científico experimenta en su propio cuerpo, se mezcla con la mosca y termina desintegrándose como individuo y desintegrándose como ser humano, hasta el punto de transformarse en otra cosa donde él mismo desaparece como en su humanidad, ¿no? Casi lo mismo que la muerte. Los personajes de Cronenberg, y pasa en esta película, se destruyen, se deforman, se transforman corporalmente hasta casi dejar de ser seres humanos como nosotros lo entendemos, ¿no? Esa cuestión de la desintegración está ahí presente y justamente apela a nuestros temores. Totalmente, y ahí también hay toda una línea de la relación del ser humano con la tecnología, que vamos a desarrollar más adelante en la clase de hoy, pero en el caso de la mosca, el científico está experimentando con la teletransportación, ¿no? Ese límite de accionar, de utilizar la tecnología para el progreso a nivel evolutivo puede
crear una involución a nivel corporal. Esa sería un poco como la idea, la premisa de todas estas películas, incluso la de hoy, ¿no? Entonces, Videodrome con la programación de la televisión, La Mosca con la teletransportación, y el otro fotograma que tenemos acá es ya a un poco más nivel surrealista, el almuerzo desnudo, película famosa Naked Lunch, ¿no? Con el tipo que empieza a tener alucinaciones, ¿no? Está basada en una novela de Barrow, creo que era el apellido del escritor famoso, ¿no? Tan psicodélico, tan surrealista, ¿no? Pero bueno, la película trabaja todo este universo Cronenberg, ¿no? De manera de alucinación. Y acá tenemos como estas películas, ¿no? Los afiches. Acá tenemos La Mosca, Naked Lunch, como le decíamos recién. Acá está, William Burroughs, es el autor de Naked Lunch. Scanners, ¿sí? Como la primera película que desarrolla este universo, ¿no? Los personajes que le explotan la cabeza, quedó muy grabado, al menos en la década del 80, esas imágenes. Y la última película, que es de la época donde escribió el guión de Crímenes del Futuro, la película de hoy, es Existen Z, donde ya estaba hablando de la realidad virtual. Otra vez, la relación del hombre con la tecnología y la realidad virtual con personajes que transformaban sus cuerpos en la línea de su asociación a lo tecnológico, ¿no? En esta realidad virtual no conectaban a la computadora los dispositivos de realidad virtual, sino que se lo conectaban al cuerpo, ¿no? Hay también toda una cuestión con esto muy, muy similar a la película de hoy. Pero bueno, acá tenemos como un poco parte de su filmografía relacionada a esta idea de la nueva carne, ¿no? Esta cuestión de la tecnología, lo monstruoso, la involución, el límite ético-moral, ¿no? Que está en todas sus películas, e incluso las que no son con estos elementos del cine de terror, ¿no? Estos elementos visiblemente monstruosos, también estas temáticas las va desarrollando de otra manera en otras películas. O sea, son sus temas predilectos, pero acá aparece gráficamente a nivel bestial, podemos decir, ¿no? Esta idea del cuerpo que se descompone interna y externamente. Y acá tenemos otros de los temas de Cronenberg con otras películas, ¿no? Como por ahí incluso El Método Peligroso, películas más contemporáneas, ¿no? Película que habla de Freud, que uno puede decir, bueno, no, pero es otro tipo de película. Como que sí, pertenece a una etapa, acá pusimos existencial, a donde se puede sumar Cosmópolis, por ejemplo, otro tipo de películas, incluso esta... Una historia violenta. Una historia violenta, Promesas que del son más Este. accesibles aparte, son películas más accesibles para el espectador medio. Sí, son por ahí más complejas desde la filosofía, desde el diálogo existencial que la película propone, pero digamos, no aparece esta cuestión de lo monstruoso de la nueva carne. Pero hay algo, y esto para ver, están los afiches puestos también para que vean los elementos que se van repitiendo, esta idea de los triángulos pasionales, ¿no? De los personajes que se van como metamorfoseando y fundiendo en una idea. Un método peligroso, acá tenemos las tres caras de los personajes, ¿no? Son dos médicos que están accionando sobre la paciente, ¿no? Y hay toda la cuestión, dimensión psicológica, ¿no? Pero también estos límites de lo perverso, como vemos en Crimen del Futuro, de lo violento, incluso a nivel psicológico, a nivel poder, el poder y el abuso del poder, la dominación del otro, ¿no? Corporal y mentalmente, como en este caso, como en el caso de Cosmópolis también podemos ver como ejemplo. Para mí, y esto es una cuestión mía, la mejor película de él es esta, no sé si la mejor, pero sí que es para mí una de las mejores, maravillosas, es creo que pusieron Pacto de Amor, le pusieron, un nombre como espantoso. Dead Ranger, que es una película fabulosa con Jeremy Irons, de fines de la década del 80, que es la relación de
una mujer con dos hombres que son gemelos, que es el que interpreta a Jeremy Irons, a los dos hermanos, y desarrolla todos estos dilemas, todas estas cuestiones que estamos hablando ahora están fusionadas en esta cuestión, ¿no? Lo corporal, la relación de poder, el vínculo humano, pero también desde cierta perversión. Muy interesante esa película. Recordemos que con Jeremy Irons también trabajó en Madame Butterfly, película del año 93. También otra línea de sus películas, pero también atraviesa todos estos temas. Y están puestos estos tres afiches, incluso con el de Crimen del Futuro, por esta idea de los tres personajes, el trío, que se va como fusionando, ¿no? Fíjense, acá en Método Peligroso parece como una especie como de las caras como en intersección, acá en Dead Ranger ya fusionadas, y también acá fusionadas ya de una cuestión más monstruosa en Crímenes del Futuro, ¿no? Entonces vean cómo estos temas predilectos los va repitiendo de película a película, sea de la gama y de la línea de sus distintas etapas que sean, ¿no? Los temas son siempre los mismos de una u otra manera. Y acá tenemos en esta otra etapa otras películas también. Bueno, Promesas del Este la mencionamos. Crash, película del 96 que tiene muchos puntos en común, sobre todo con esta idea del sexo asociado al dolor, ¿no? Y a la fractura del cuerpo, la laceración, el corte, la sangre, cómo eso se convierte en algo como excitante, ¿no? Cuando el límite se convierte en algo de la perversión, del sadismo, ¿no? De lo violento, ¿no? Termina siendo como una parte una manera de buscar placer, ¿no? La violencia. Promesa del Este, ¿sí? Película que pareciera también que está más hablando de la mafia, en este caso habla como de la mafia rusa, pero hay como unos detalles que tienen que ver con los tatuajes que también están traídos a colación con Crímenes del Futuro. Acá se ven en el medio de la ficha de Promesas del Este las manos, ¿no? Del personaje de Viggo Mortensen son tatuadas, ¿no? Y estos tatuajes también de alguna manera están de una manera más sutil, por supuesto, que en Crímenes del Futuro, mostrando esta monstruosidad interior que está relacionada con la violencia, ¿no? Además, bueno, dos temas ahí. Las marcas de vida. Hay algo del tema del tatuaje y las marcas, como si el tatuaje también fuese una especie de mapa, de mapa que cuenta a la persona, ¿no? Los tatuajes del personaje van contando quién es él, a dónde fue, qué le pasó, su vida como dentro de la mafia. Bueno, y también hay algo de contar a la persona, de transmitir mensajes, de marcas interiores directamente, tatuajes en los órganos, una cosa súper rebuscada ahí. También funciona un poco así. Y el tema de Crash, yo mientras veía la película pensaba todo el tiempo, Crash, por esta cuestión, ¿no? sé si recordamos el argumento de la gente que tenía sexo después de tener un accidente, ¿no? Buscaba chocar con el vehículo y en ese momento de la agonía, ahí tener relaciones sexuales. También la idea de la perversión y también del goce reprimido o de la hipocresía del gran público, o del público en general, o de las personas, o de la gente, de la humanidad en general, de querer reprimir un deseo casi sexual por el consumo de imágenes morbosas, de situaciones que se regocijan en lo sanguinolento, en el dolor, en el sufrimiento. Esa perversión también está siempre muy repetida en su cine, ¿no? El tipo voyeur que quiere ver la sangre, quiere ver el sufrimiento, el dolor, el corte, el monstruo, y eso también es una forma de placer perverso que está funcionando en el cine, ¿no? En la película recordemos esas secuencias donde vemos las performances que hacen los personajes y cuántas personas todas con las cámaras, los videos, sacando fotos, sacando cámaras en los anillos que marcan todo, ¿no? Todo eso está funcionando ahí todo el tiempo, con el ojo morboso, el ojo, bueno, lo de la película sobre la televisión que hablamos antes, todo funciona con la idea del morbo también, y el consumo de eso. Claro, y todo va apuntando, bueno, en qué nos estamos convirtiendo como especie, ¿no? A jugar, al regodearnos con todas estas cuestiones.
Bueno, y la última película para mencionar, ¿no? Hay un montón más que podríamos estar mencionando, pero teníamos que hacer un recorte, lógicamente, por la extensa carrera, es Mapa de las Estrellas, acá se llamó de otro nombre, ahora no me acuerdo exactamente, con Julianne Moore, donde justamente toda esta crítica completamente incisiva cae sobre Hollywood y sobre el mundo de las estrellas de cine, ¿no? Tremenda película y magistralmente actuada por Julianne Moore, que bueno, ella ganó Oscar por otras películas, pero tal vez debería haberlo ganado por esa. Bien, y Cronenberg tiene colaboradores recurrentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, Viggo Mortensen, ¿no? Por la última etapa de su carrera, que como bien dijimos, es una historia violenta, Promesas del Este, ¿no? Lo vemos como en varias de sus películas. Incluso podemos decir que en esta película hay como una metáfora con él y su obra, ¿no? En este personaje, en este artista que está tratando de hacer algo movilizador en este mundo de decadencia, ¿no? Hay un momento donde él hace un comentario, el personaje de Viggo Mortensen hace un comentario y dice, le preguntan por este espectáculo del hombre con las orejas, ¿no? Le dice, ¿te gustó? Es bueno ese espectáculo, ¿no? Es otro tipo de performance a la que él hace. Él dice, sí, interesante, pero muy efectista, ¿no? Como una especie de crítica al cine contemporáneo que él hace, ¿no? Desde el lugar de Cronenberg como director, posicionándose en ese mundo de cine donde él busca llegar a otro lado. Y bueno, desde mi punto de vista, vaya si lo hace. Robert Lantos es un productor donde ya trabajó varias veces. Por ejemplo, existe en Z la película sobre la realidad virtual que mencionamos, que está ligada en temática a esta idea de la nueva carne. También fue producida por él y varias otras películas, ya que son 4 o 5 películas que viene produciendo con Robert Lantos. Y Howard Shore, que es el músico. Para mí la música de Crimen en el Futuro es extraordinaria, ¿no? Incluso para generar esta atmósfera, ¿no? Nauseabunda que la película tiene, y a la vez intrigante. Y es el mismo músico, acá el que vemos en el fotograma es el músico, es Howard Shore, es el músico del El almuerzo desnudo, ¿no? Esta película tan paradigmática, ¿no? Basada en la novela de Robert Burroughs, de este fumigador que es escritor paranoico, ¿no? De la década del 50, protagonizado por Peter Weller, que es el que hizo el primer Robocop. Dato de color para los cinéfilos. Bien, y acá empezamos a hablar de los géneros que transita la película, porque, como bien dijo Fede antes, no es una película de género. Esta película no podemos enmarcarla dentro de la lógica y la clasificación genérica, sino que la tenemos que enmarcar dentro de la lógica del autor, ¿no? Sigue distintas líneas de Cronenberg, del autor David Cronenberg. Sin embargo, David Cronenberg utiliza distintos elementos que le sirven de los géneros cinematográficos, no para seguir las reglas del género, sino para utilizarlos a su favor para poder transmitir su discurso político, ideológico y sus obsesiones como cineasta. La primera es la distopía, ¿no? La distopía, recuerda, la distopía es este futuro negativo, ¿no? Si la utopía es el futuro potencialmente positivo, la distopía es el futuro potencialmente negativo. En esta distopía, ¿no? Encontramos un mundo enfermo, ¿no? El protagonista está enfermo de alguna manera, ¿no? Tiene estos problemas para comer, para digerir la comida. El mundo está enfermo. Encontramos las paredes, esta imagen de la pared descascarada, el revoque despintada. Esto se ve en toda la ciudad, esta ciudad portuaria donde transcurre la película. Incluso los barcos están como abandonados, hundidos, rotos, arruinados, ¿no? Hay toda una cuestión muy oscura, ¿no? en esta visión que plantea la película, donde muestra un mundo enfermo, ¿no? De acá surge a nivel sensorial todo este fatalismo, pesimismo que está planteando de la época nuestra como proyección a un futuro cercano. La idea de la distopía hoy en día está muy de moda, aparece en infinidad de series y películas,
acá está, es la distopía de Cronenberg, siempre adquiere otra dimensión. Está hablando también de la crisis ambiental, ¿no? Esta idea, recuerden que la película empieza con el chico que está a orillas del mar y se ve un barco hundido de fuego, creo que hay un fotograma de eso, y el chico comiendo residuos, ¿no? Este chico que tiene la posibilidad de digerir plástico, ¿no? En su organismo, ¿no? Esta idea de los residuos industriales se dice en un momento, literalmente, como que el futuro nuestro, lo que nos queda como especie es empezar a consumir los propios residuos que nosotros generamos, ¿no? En esta lógica aparece esta crisis ambiental y aparece esta idea de este capitalismo, ¿no? de que produce de manera compulsiva y va destruyendo el ambiente a su alrededor y con él, con el ambiente, a la especie humana, ¿no? Esta idea, esta visión mortuoria está como planteada en todo este escenario, en toda esta lógica que la película expone. No, pensaba que ahí, por ahí me estoy adelantando, no sé, por ahí pasa también esta idea de la aceptación de nuestra propia naturaleza, ¿no? Una civilización que consume todo, que lo destruye todo, que modifica la naturaleza para crear espacios humanos, ¿no? Que se distancia todo el tiempo de lo natural para hacer un mundo artificial, pero que al mismo tiempo nos vende en las publicidades el yogur Ser, que es más orgánico, o nos venden la idea de la vida sana y de la naturaleza y de correr y de comer semillitas y no sé cuánto, y como que ese discurso estaría como en contraste con cómo nosotros estamos degradando el universo y vamos contra la naturaleza. De alguna forma, en esta idea de convertirse en un ser que consume sus propios residuos, o mostrarnos personajes que no pueden consumir alimento porque no lo pueden digerir, el alimento natural, aparece justamente la idea de poder aceptar nuestra propia naturaleza. Decir que somos ecológicos, que queremos buscar ecología, es una hipocresía como civilización y un acto de hipocresía con el cual no estaríamos, o sea, tenemos que abrazar nuestra propia capacidad de destruir, ¿no? Algo de eso ahí funciona, ¿no? Como hacerse cargo de nuestra propia degradación y de nuestra propia lucha contra la naturaleza. No estamos en contra de la naturaleza, no a favor de ella. Y, o sea, algo de eso ahí está funcionando. Ahora vamos a hablar porque es como muy hermético el asunto, pero está ahí funcionando algo así. Sí, vamos a ir desarrollando estos temas, pero está bueno el planteo porque la película invita a que nosotros vayamos como interpretando todas estas cuestiones que están deslizadas y que vamos observando, ¿no? Obliga un poco a esa interpretación, a esa reflexión de lo que estamos viendo constante la película. No es que después de verla uno se queda pensando, todo el tiempo uno va viendo y uno va sacando conclusiones, ¿no? A partir de todo esto que por supuesto impacta primero desde lo visual. Esto es lo que estaban mencionando antes, cuando conversaban al principio de la clase. El dolor es una advertencia que ya no tenemos, dicen, ¿no? Y ahí aparece esta lógica de el dolor, ¿no? Como esta idea de el dolor viene como a advertirnos de que lo que estamos haciendo no corresponde, bien, que está mal, que no está bien, ¿no? Es el límite ético-moral en todo caso, cuando no aparece... Y el límite biológico inclusive, el límite biológico. Claro, desde lo corporal, desde lo tangible. Cuando esa alarma no está, se la traspasa casi de manera natural. Y ahí aparece la monstruosidad en todas sus formas, ¿no? Cuando alguien no tiene ninguna necesidad de tener límites éticos o morales, se convierte en un monstruo para él y para la sociedad que lo rodea y para el mundo en el que habita. Bueno, hay algo de eso que hay dando vueltas, ¿no? La idea los cuerpos enfermos, ¿no? Que necesitan de estas máquinas, que es la dependencia, ¿no? Con estas máquinas. También hay una visión. Recordemos que podemos hablar. El personaje
de Mortensen, Viggo Mortensen, es una especie de star en la ciudad, ¿no? Es un tipo famoso, que todos lo admiran, ¿no? Es una especie de star, de estrella. Y el tipo es un hombre de un cuerpo enfermo, lleno de dolores, no puede dormir, tiene dolores dentro del cuerpo, en su organismo, no puede ni siquiera masticar su propia comida ni digerirla. Y justamente la estrella, el hombre admirado por todos, es un hombre con un cuerpo enfermo, ¿no? Un cuerpo degradado, un cuerpo corrompido, y que inclusive se autoinflige dolor como forma de placer, ¿no? El placer, la fuente del placer es la propia destrucción del cuerpo, ¿no? Eso también es una idea interesante. Y pensemos ahí ya en la vida real, y pensemos, tipos que tenían la vida muy rock and roll, vivieron poco, no sé, Antonin Artaud, a los 40 años estaba completamente degradado físicamente, parece un señor de 85 años y estaba en un psiquiátrico. Sí, pero Antonin Artaud en esos 40 años hizo lo que nosotros hacemos en 1000 años, ¿no? Esta vida corta y rápida. El placer, ¿no? Llevar el límite del placer del cuerpo como una forma también de destrucción del cuerpo. El placer tiene un costo en el cuerpo, ¿no? En los placeres, los nuevos vicios, como habla la película. Pensemos en los vicios viejos también, ¿no? El alcohol, no sé, el sexo, las drogas, no sé, un montón de vicios podemos encontrar que siempre están asociados también a la degradación, ¿no? A que van a ir degradando el cuerpo. Sí, acá el personaje de Viggo Mortensen está presentado como un artista, estos artistas sufridos, atormentados, incluso mártires, ¿no? Que entregan todo por su arte, ¿no? por su discurso, ¿no? Por aquello que quieren decirle al mundo a través de su acto artístico. Por eso también esta idea que el tipo anda en especie de monje negro, ahí en los sótanos clandestinos donde hace sus presentaciones, ¿no? Hay algo de esa figura ahí, ¿no? Como el último personaje, recién hablamos de las últimas estrellas de cine, ¿no? Refiriéndonos a la serie de Paul Newman. Acá es la última estrella del arte que puede llegar a decir algo realmente verdadero, porque aparece eso de lo verdadero, ¿no? Dice, el cuerpo es la realidad, van a decir también muchas veces en la película, ¿no? Como que la realidad es lo que el cuerpo tiene para mostrar, todo lo demás es superficial, efectismo, es show, ¿no? Y él justamente se abre el cuerpo en el espectáculo, ¿no? Entrega parte de sí mismo a ese acto, que tiene que ver con la idea de la performance, con la idea artística, que ahora vamos a hablar, nos estamos adelantando un poco, pero está todo ligado todo esto, por eso lo mencionamos y viene a colación. El otro género es el film noir, ¿no? El cine negro, ¿no? Esta idea, ¿no? Hay bastantes tópicos del cine negro acá dando vueltas. Acá está el fotograma que mencionamos antes, ¿no? Como no sé si es un barco, una ciudad inundada. Es un barco caído de costado. Un barco caído de costado. Bueno, ¿no? O sea, esta es la primera imagen de la película. Es más, diría yo que es la única imagen luminosa de la película, porque todo lo demás transcurre de noche y en la oscuridad. Y miren qué imagen luminosa, ¿no? El chico, que es la esperanza, con el fondo donde hay un barco, perdón, un barco, le pegué al micrófono, por eso dije, perdón, un barco semi inundado, ¿no? Y es este chico que tiene esta capacidad de procesar los sintéticos. Y es interesante esto que habíamos dicho, que lo monstruoso en Cronenberg no viene del espacio exterior, sino que surge de la propia condición humana. Acá lo primero que vemos, lo monstruoso que vemos primero que nada en la película, no es los bichos con las camas, con los tentáculos, ni la gente lacerándose. Lo primero que vemos es una madre que mata a su hijo, ¿no? Y que lo mata a su hijo porque lo ve comer plástico, ¿no? Eso es lo monstruoso. Qué acto aberrante, una madre que mata a su hijo. A partir de eso aparece todo lo demás, toda la lógica de los tentáculos, de los bichos viscosos, etcétera, 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 ¿no? Pero es una cosa que lleva a la otra, incluso a nivel narrativo. Elementos, decíamos, elementos del cine negro, ¿no? El crimen del chico es lo que marca como el puntapié de la película.
esta investigación, hay un policía que investiga, un policía muy particular, ¿no? Trabaja para la unidad de nuevos vicios de la policía, se llama, ¿no? Policía que es negro, de tez negra, busca los desvaríos evolutivos. El personaje de Kristen Stewart, que vamos a hablar también, que es un personaje muy, muy particular, que hay algo como de seducción, que lo quiere convencer al protagonista de otra cosa, ¿no? Hay algo ahí el espacio claustrofóbico, ¿no? Como, digamos, uno dice, bueno, ciudad balnearia, como que siempre está la posibilidad de subirte a un barco y escapar. Y acá parece que no hay salida, que todo transcurre en ese universo planteado como un laberinto a nivel escenografía. La complejidad de la trama, esta idea de la vuelta de tuerca, por momentos no sabemos bien a dónde va, ¿no? Si es quién mató al chico, ya sabemos quién mató al chico, entonces ¿a dónde apunta la película? A develar qué, ¿no? Esta idea de quién es el bueno, quién es el villano, ¿no? Esta idea de que va dando como girando, a veces pareciera como en falso, ¿no? Incluso la idea de la vuelta de tuerca y la falsa vuelta de tuerca también están funcionando en esta película. Sí, hay entonces una atmósfera de policial negro, como decías, hay una investigación policial, hay un misterio policial, pero desde ese lugar, y pensando también en David Lynch, es una especie de policial holístico, ¿no? O si me quedo, o si no quiero ser tan elaborado, un policial absurdista. ¿Por qué? Porque todos sabemos que mató a la señora y la señora no va presa, nadie la agarra. Digo, hay como una incoherencia interna en el relato, ¿no? Del policial, pero están todos los elementos de la investigación. Eso es algo que hace mucho David Lynch, poner investigadores que parecen no ir a ningún lado, parecen no llegar a ningún lado, ¿no? No utilizar métodos de investigación lógicos, sino medios intuitivos. Pienso mucho en Cooper, el agente Cooper de Twin Peaks, por ejemplo, ¿no? Que para investigar, por ejemplo, quién es el asesino, piensa el nombre del asesino, tira una piedra. Y la piedra que queda más cerca de una botella, esa seguro que es el primero que investiga. No sé, cosas así como medias absurdistas o sin sentido en la forma de construir esa investigación. Algo así como la cáscara de la investigación, pero sin la lógica interna, ¿no? De esa investigación. Sí, no importa tanto, a ver, resumiendo, no importa tanto develar quién mató a quién, sino toda la descripción de ese universo que se construye alrededor de ese crimen, ¿no? Cómo se llega y a partir de qué sucede todo eso. Bueno, visión evolutiva, ¿no? De alguna manera, la ciencia ficción plantea, a ver, pensemos en 2001, Odisea del Espacio, la evolución del ser humano. Acá hay una evolución, porque el chico que tiene la capacidad de procesar plástico, evidentemente es un ser humano evolucionado, es como el futuro de la humanidad, pero es una evolución negativa, ¿no? Lo mismo que plantea con la realidad virtual, con la televisión por cable, con la teletransportación, ¿no? En otras películas, Cronenberg, acá está hablando de una evolución del hombre con la tecnología, pero es una evolución negativa, ¿no? Que lo va como transformando en algo que no quiere ser, ¿no? Casi como un proceso natural, ¿no? Esta idea de Darwin, ¿no? De que el que sobrevive es el más apto. No acá el mejor, el más apto. Claro, no el mejor, el más apto. Y acá el que va a sobrevivir va a ser el que pueda digerir el plástico, ¿no? A esa monstruosidad, la película plantea a grandes términos, en esa monstruosidad nos estamos convirtiendo en este sistema social, en este modo de vivir, donde nos estamos empujando todos hacia eso. Nos estamos empujando a cruzar estos límites humanos para convertirnos en otra cosa. Hay una evolución, pero no es una evolución positiva. Hagamos la comparación con el planteo de 2001 Odisea en el Espacio, por ejemplo, ¿no? En 2001 Odisea en el Espacio, que tiene una mirada utópica del futuro y la idea de un progreso infinito para la humanidad, el personaje viaja hasta el espacio más profundo y ahí vuelve convertido en ese feto espacial. No sé si recuerdan al final de 2001, aparece esa especie de bebé feto espacial en la cosa de luz,
como la nueva etapa de la evolución humana, que es un ser superior, un metahumano. En cambio, en esta película, el personaje de la evolución humana es este niño que procesa plástico con esa baba asquerosa que va chupando plástico. Esa es la evolución humana, sería el nuevo humano. Y en vez de ser celebrado o protegido, es asesinado por su propia madre. Es decir, la humanidad no acepta lo que es y destruye sus propios cambios, destruye su propia evolución, destruye su propia naturaleza, amputa su propia naturaleza. Y ahí pensemos también en los órganos. En el principio de la película nos dicen que esos órganos son órganos tumorales que le salen al personaje y que no sirven para nada, que son como defectos evolutivos, y que muchas personas están sufriendo en el mundo y que él se los extirpa justamente para poder seguir viviendo. Lo que estaría después descubriendo el personaje es que en realidad esas mutaciones de órganos que se está amputando, en realidad lo que está haciendo es deteriorándolo, porque lo que hace al sacarse los órganos es no aceptar ese cambio, ¿no? No convertirse él en ese ser digamos, que va a trascender a una nueva forma humana. No sé si se entiende esto. Digo, lo que él trata como tumor al principio, en realidad es ese cambio que la sociedad quiere reprimir, que la policía esta de los nuevos vicios está reprimiendo. No sé si queda claro esto, pero ahí eso está trabajando ahí. Sí, sí, hay algo de eso, adaptarse, como acá pusimos la placa, adaptarse a la decadencia, adaptarse a ese monstruo en el que la humanidad se está convirtiendo, ¿no? Aceptar ese monstruo en el que se está convirtiendo, aunque cruce todos los parámetros racionales a los cuales... No, por eso tiene esta visión como fatalista, pesimista, ¿no? Está como la melancolía, ¿no? Como inevitablemente nos estamos transformando y nos estamos acostumbrando, ¿no? Como la crítica política de la película, nos estamos acostumbrando a hacer esta cosa monstruosa que en realidad no queremos ser, que no aceptamos racionalmente ser, pero que de manera casi evolutiva nos estamos empujando a hacerlo, ¿no? A convertirnos en. Bueno, hay algo de esa mirada, ¿no? Pensemos en esto, ¿no? Bueno, acá tenemos la otra performance, ¿no? Otra chica que se laceraba el rostro, ¿no? Casi como una especie de acto de belleza, ¿no? Hay como incluso un concurso de belleza, el órgano más bello, ¿no? Hay como una cosa, concurso de belleza interior, creo que se llama, ¿no? Hay como todos los elementos paradigmáticos de nuestra sociedad contemporánea llevados, por supuesto, a una distopía, ¿no? A un futuro posible, si esto avanza de manera incesante, ¿no? Y eso está puesto de manera monstruosa en evidencia. Si pensemos esta mujer bella que se lacera el rostro, podemos entenderlo como una alegoría también de la adicción a las cirugías estéticas, ¿no? Una mujer que agarra y obliga a su cuerpo, o sea, operarse es algo que nadie quiere operarse, ¿no? Una operación es una cosa que va a lastimar, va a generar no sé cómo decirlo, una dolencia en el cuerpo, es como lastimar el cuerpo, ¿no? Operarse es lastimar el cuerpo. Uno lo hace cuando no le queda otra por temas de salud, pero en realidad esa lógica no es real, porque las personas que son adictas a las cirugías estéticas o las personas que se van a un quirófano a hacerse cortar por cuestiones estéticas, ¿no? O la persona que se va a hacer tatuajes, ¿no? Y lastimarse el cuerpo y agujerearse el cuerpo y lastimar toda la piel para poder tener un brazo todo tatuado, también está lacerando el cuerpo por cuestiones estéticas, ¿no? La mujer que se pone botox, que se corta un pedazo, que se arranca para acá, que se va para acá, los hombres también. Digo, y eso también es una laceración autoinfligida, ¿no? Innecesaria. Un dolor autoinfligido. Bueno, hay algo de eso funcionando también en ese rostro flagelado. Una mujer con botox, un hombre que se estira la cara y se arranca el pellejo y se lo estira para atrás para estar más perder arruga. Digo, todo eso también está funcionando como metáfora, como alegoría, en ese rostro todo cortado, amputado. Sí, y ahí aparece, bueno, esta cuestión de los órganos tatuados, ¿no? Cuando hacen la autopsia del chico en el acto del protagonista, el acto performático del protagonista, esperan encontrar los órganos en estado natural, ¿no? Y cuando abren al chico encuentran que sus órganos están tatuados, ¿no? Como
como esperando encontrar cierta pureza que el chico no tiene, ¿no? Y no tiene porque justamente esta idea del nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre tiene esta monstruosidad interior a la que todos, muestra este camino de la monstruosidad naturalizada, ¿no? Bueno, hay algo ahí como también muy, muy oscuro dando vueltas en la película. Sí. Yo no sé si... perdón. Sí, Iba a aclarar sí, algo argumental, porque la película es media compleja, por ahí aclarar algo argumental. Dale. El personaje el protagonista, Sí, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, Tenser se llama. Tenser, Viggo Mortensen, él genera en su cuerpo esos órganos aparentemente tumorales. Y la mujer, cuando está ahí, que le mete una sonda en el estómago y está como mirando por no sé dónde, lo que está haciendo es tatuándole con una sonda dentro del cuerpo tatuajes en los órganos, ¿no? Es decir, le tatúa en los órganos vivos en su cuerpo un tatuaje. Después la opera frente a muchas personas y saca el órgano con el tatuaje que le hizo a través de esa sonda. O sea, todo ese proceso quirúrgico y operaciones a las que se somete el personaje, aparte de estar tatuando en un órgano, y el tipo siente dolor por eso, todo eso es un poco el proceso performático, artístico que proponen los personajes. No, lo aclaro porque no sé si había quedado, o sea, todo el mundo quedó claro esa cuestión. Sí, ahora vamos a hablar del arte performático específicamente porque requiere una explicación previa, ¿no? Para contextualizar en todo esto. Pero bueno, esta chica, Kristen Stewart, pertenece a la Registro Nacional de Órganos, que además es una oficina, dicen en la película, clandestina, que no está avalada por el Estado. Es del Estado, pero está como no autorizada, ¿no? Por otro lado, bueno, creo que estaba en otra placa. Bueno, esta cuestión de después las otras mujeres que trabajan para esta empresa corporativa, ¿no? Que son las empresas que fabrican estas camas y estas sillas que ayudan a Tenser a comer y donde él se duerme y le extraen los órganos, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Y acá por ejemplo esta cuestión con la tecnología, ¿no? Este discurso sobre la tecnología. La tecnología viene realmente a ayudar a la humanidad, como supuestamente está concebida desde el positivismo de fines del siglo XIX. Bueno, definitivamente no, ¿no? Acá queda clarísimo. Y no hace falta mostrar que la máquina se rebela contra el ser humano, como habitual vemos en la ciencia ficción de distopía, ¿no? En Terminator, por ejemplo. No hace falta llegar a esos extremos, acá vemos cómo es el uso que el ser humano hace de la tecnología, aquello que la vuelve una cuestión monstruosa, ¿no? Que no solo no lo ayuda, sino que lo termina como transformando en algo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Y bueno, además, sí. perdón, te iba a decir que la tecnología, estéticamente la tecnología tiene un aspecto orgánico en la película. Es una tecnología de aspecto orgánico. Y eso es como que hay una fusión entre lo tecnológico y lo humano. Ya no hay un límite claro, ¿no? Entre una cosa y otra. Están como fusionadas. Claro, y justamente esto ya estaba en Existen Z, ¿no? Por ejemplo, en la película de la realidad virtual, para dejar en claro que la tecnología no es algo externo al ser humano, sino que surge de las entrañas, está bien, las entrañas mentales, pero recordemos, para Cronenberg lo mental es corporal, ¿no? Entonces ahí aparece esa fusión, ¿no? de lo que surge de la mente perturbada, se transforma en lo monstruoso que lo rodea. Hay un juego por ahí más sutil, en este caso, con el personaje de Lia Seydoux, ¿no? De Caprice, que es su asistente, su ayudante, su mujer también, ¿no? Que es una persona estéticamente bella, sana, siempre vestida de blanco, es como una especie de, si él es un monje negro, ella es como su ángel de la guarda. Hay algo ahí como el personaje que lo mantiene nivelado al personaje de Tenser, ¿no? Al personaje de Viggo Mortensen. También es algo que sugiere una interpretación, la película no lo pone en unos términos específicos, pero está esta idea dando vuelta alrededor de ella. Vemos acá la iluminación, cómo le llega en el rostro, y las imágenes más estéticas
en cuanto al afecto, a la armonía, algo que parece haberse perdido en la película, es con ella, ¿no? Porque con todo el coqueteo que tiene con el personaje de Kristen Stewart, está más asociado a esta idea del deseo del placer y que lleva a la perversión, ¿no? A esta otra cosa, a esta otra manera de relacionarse sexualmente, ¿no? Hay una cosa como diferente. Es muy interesante este personaje como para repensarlo. Bueno, y acá está lo de las camas. Perdón, hay algo también en el personaje construido desde como de ciertos elementos o características vampíricas, ¿no? Sí. Se despierta, pasa el día encerrado en esa cripta, duerme en esa especie de sarcófago, ¿no? Sí, es muy interesante eso. Y siempre... Ella decía que esa cama tecnológica, ese artefacto, tiene características de sarcófago. No es casual, ¿no? El personaje está encerrado ahí, ¿no? Necesita dormir ahí para recuperarse. Muy bien como dice Fede, esta cuestión de lo vampírico. Y pensemos que las que construyen... Sale siempre de noche, aparte, después. Sale siempre de noche, ¿no? Siempre en la oscuridad, siempre en lo marginal, dando vueltas, pululando por lo marginal. Y estas mujeres que construyen esas camas, que también como que se excitan alrededor de ellas, ¿no? Como que hay una cuestión ahí desde lo sexual, que también está hablando como... creo yo, como la figura de lo corporativo alrededor de la tecnología, ¿no? O sea, hay una carencia, el personaje no puede digerir la comida, no puede dormir sin dolor. Bueno, hay una respuesta desde el mercado, desde lo corporativo, desde lo empresarial, para ese problema. En este caso son estas camas orgánicas, monstruosas, con tentáculos, prótesis, que son las que le van a salvar, lo van a hacer subsistir, porque también no es que le salvan la vida, lo hacen subsistir al personaje, ¿no? en su dependencia. Y estas mujeres en esa cosa sexual, de seducción, también es como ese atractivo, esa cosa de cómo vender, de cómo acaparar la atención desde la atracción sexual del producto, ¿no? Hay algo también de manera muy enroscada, por supuesto, dando vuelta en toda esta idea, en toda esta visión fatalista del sistema. Sí. Sí. No, iba a decir que inclusive ellos hablan de actualización de software, ¿no? Eso, siempre nos llegan actualizaciones al teléfono de software. Y aparece todo y la actualización de software también manipula y va manipulando el uso que hacemos de los aparatos electrónicos, ¿no? De la computadora, del celular, de la tablet. Y esa manipulación no es una manipulación pasiva que está hecha solamente con funciones prácticas de hacer que el aparato funcione mejor, sino también está hecha en función de que el usuario sea dependiente de la máquina, ¿no? Por eso también la corporación está asociada con el Estado para perseguir a los que se salen del sistema, a los que dejan de usar estos productos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que comen plástico? Bueno, si la gente empezara a comer plástico y empieza a digerir bien el plástico, ya nadie va a necesitar las máquinas que lo ayuden a digerir la comida, ¿no? Es como la industria farmacéutica. ¿No? Digo, exacto. Está esa crítica. De hecho, matan a ese personaje, al padre del chico, que es el que crea de manera casi como subversiva, ¿no? Desde la clandestinidad, tiene una especie de fábrica de esos plásticos que ayudan a digerir la comida. Acá hay dos fotogramas de otras películas, el primero de Almuerzo Desnudo y el segundo, el de la derecha, de Existence Z, donde aparece esta relación el hombre, el humano, con la tecnología, y lógicamente también tenemos una tecnología de corte monstruoso, ¿no? de corte orgánico, ¿no? Con esto que estamos hablando. Ayuda la tecnología, la pregunta de Cronenberg sería, ¿no? ¿Ayuda la tecnología al ser humano o lo anestesia? Simplemente lo anestesia, ¿no? Le quita el dolor, le da cierto placer y con eso lo hace olvidarse de por ahí el problema real, ¿no? Pensemos en los celulares, ¿no?
¿realmente el celular te ayuda, te soluciona el problema o te anestesia y te deja impregnado ahí, estupidizado por un tiempo, ¿no? Bueno, es una cosa y la otra, pero está ahí como en un limbo, ¿no? Que la película lo pone de manifiesto y refuerza toda esa negatividad, por supuesto. Bueno, esta idea de la dependencia y la metamorfosis, que bueno, que ya hablamos. Y llegamos a lo del arte performático. A mí me hizo acordar la imagen de este hombre que se cosía la cara y se pone las orejas y baila, ¿no? Y dice, hay que dejar, creo que dice algo así como, hay que dejar de ver y escuchar, ¿no? Me hizo acordar esta imagen de Günter Bruss, un pintor y artista performático austríaco, creo que de la década del 40, fines del 30, 40, 50, ¿no? Como bastante lejano, pero hizo estas obras controvertidas, ¿no? Que vienen de vanguardia, que vienen a romper en todo el esquema de lo que se entendía por arte hasta entonces. A ver, el arte performático, el arte contemporáneo en general es el arte que él dice que la misma obra de arte es el artista, ¿no? Y el artista interviniendo su propio cuerpo, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? que llegan a esos límites, ¿no? Ya no es el pintor que pinta el cuadro, sino que es el artista poniendo su propio cuerpo en escena, ¿no? Una cosa, está poniendo también una crítica de otra manera. Y el arte performático es el acto, ¿no? Ese acto particular en eso. A ver, Fede lo explica mejor, tal vez. No, con esto que hablamos en la semana del arte liminal, sí. ¿No? Y de esta... Sí, digo, lo decía medio en chiste porque es un tema complejo, es un tema muy complejo, no es fácil, pero sí, hay la performance es un tipo de disciplina artística liminal. ¿Qué significa liminal? No es del todo plástica, no es del todo teatro, no es del todo cine, no es del todo literatura, sino que es un acto, una acción performática, una acción directa, que estaría en un límite entre estas diferentes experiencias, a veces más para un lado, a veces más para el otro. Es un arte obviamente de vanguardia y que muchas veces, además, es altamente provocador y muchísimas veces es inclusive peligroso o agresivo, no solamente con el mensaje hacia el público, sino también con el cuerpo del artista, ¿no? A partir de las vanguardias, pero en los 60, esto pasa de vuelta, y después en los 80 y los 90 otra vez vuelve a pasar, aparecen muchos artistas que empiezan a hacer acciones performáticas en las cuales ponen en riesgo su propia integridad física. Cortarse, sacarse sangre con jeringas, generarse cortes a propósito, llevar el cuerpo al límite del dolor frente a un público, y todo eso está, digamos, contenido en la experiencia artística. Y los espectadores de ese acto de dolor, de sufrimiento, ese acto de violencia obscena contra la propia integridad física, hipócritamente, pensándolo en términos de la película, estoy diciendo esto, hipócritamente miran como voyeristas esa violencia, pero de alguna forma velada por la etiqueta del arte, ¿no? En nombre del arte, yo puedo generar una violencia contra el cuerpo. Y esa violencia contra el cuerpo no solamente es artística, no solamente es simbólica y también física, real, física, concreta, sino también que es política, ¿no? Esa es una respuesta política. Lo interesante de esta película es que el personaje que hace las performances, Viggo Mortensen con su pareja, supuestamente ese arte performativo debe ser ideológico, político, pero el tipo es un buchón del Estado, el tipo es un topo, que le pasa información a la policía. Es decir, supuestamente él debería construir un arte provocador vanguardista, pero él es funcional al sistema. Y el final, justamente, tiene que ver con esa búsqueda artística donde el tipo de alguna forma se da cuenta que la cosa vanguardista iba por otro lugar, digamos, la parte política, ideológica de lo que tenía que hacer iba por otro lado, ¿no? Había una mala interpretación de esta cuestión de los órganos. Digo, todo eso funciona ahí. Medio que hablé un poco de la performance, de la liminalidad en el arte,
del espíritu vanguardista que tiene la liminalidad en el arte, lo vanguardista, lo que está al límite, lo que está expresando, digamos, la punta de lanza de la sociedad. Es decir, hacia acá va la humanidad, ¿no? Hay gente todavía que cree en Dios y la patria, pero hay otros individuos que están haciendo otra cosa, y esa vanguardia está representada un poco también en las artes vanguardistas. Acá hay un fotograma a la izquierda de este personaje que les decía, este artista, y hay cuadros detrás de uno de estos actos que él realizó. Y aparece esta idea de lo poshumano, ¿no? En la película, ¿no? Lo que es dejar de ser humano, esta idea de distanciarse ya de la naturaleza como para siempre, como que estamos al límite de eso. Un poco ese es el planteo de la película con todo esto, ¿no? O sea, las máquinas parecen humanas, ¿sí? Y los humanos parecen otra cosa, ¿no? En la película. Esta idea de esta deformación extraña es este límite que se está borrando de alguna manera. Esto que dijo... No. Por ahí para entrar... Sí. No, yo voy a decir otra cosa relacionada a lo anterior, así que dale. Ah, no, iba a decir que esta idea de lo poshumano es una idea, y de lo metahumano, es una idea completamente contemporánea. Ya hablamos de los tatuajes, hablamos, pero pensemos en los piercing, ¿no? La gente que se agujerea el cuerpo para ponerse prótesis metálicas o plásticas por todas partes, por la lengua, por los ojos. La gente que se tatúa el cuerpo íntegramente, inclusive hasta la parte blanca del ojo se puede tatuar a algunas personas, pero también las personas que se amputan, se amputan partes del cuerpo, se sacan dedos, se sacan las orejas, se amputan la nariz, se sacan los párpados, se sacan los labios. Hay un montón de subculturas y grupos muy extremistas que van cortando y desconstruyendo el cuerpo a partir de la amputación, ¿no? Esto existe, busca en internet, personas que se transforman bueno, me trato de parecer un demonio, me trato de parecer un alienígena, etcétera, y se van transformando el cuerpo con esta cuestión tan extrema. Existe todo esto. O inclusive los metahumanos, que son personas que se incrustan en el organismo cosas tecnológicas. O sea, había un muchacho inglés, que se había atornillado a la cabeza al cráneo se había atornillado una antena para recibir ondas magnéticas. Personas que se van metiendo cosas mecánicas o electrónicas en el cuerpo, ¿no? Adentro del cuerpo, para fusionarse con la tecnología. Esta idea de lo metahumano o del hombre que empieza a destruir su propia corporeidad no es solamente distopía en la mente de Cronenberg, ¿no? Sino que también tenemos un montón de casos en la realidad y cada vez más vistos, ¿no? En las redes sociales. Busquen en YouTube, en Internet, en Google, y van a ver que aparecen muchísimos casos de estos. Ni Cronenberg se animó a tanto. No, ni Cronenberg. Bueno, esta idea de las cirugías del nuevo sexo, este es el padre del chico que decíamos que fabrica estos chocolates, ¿no? Porque tienen forma de tableta, que generan nuevos funcionamientos del organismo. Ahí aparece parte de las laceraciones, ¿no? De esta cuestión de excitarse cortándose. Otra cosa, el personaje del chico, Beckett, del hijo del padre de Beckett, es el tipo con el aspecto más normal de todos. Sí. Que tiene la ropa, la actitud, es el tipo más normal, ¿no? Todos los demás personajes son como excéntricos, medios así vampirescos, todos glamurosos. El tipo es un tipo, el más normal es él. Sí, y es de alguna manera el que es consciente de lo que está pasando, y por eso está fabricando de manera clandestina, escondido del Estado, escondido de la policía, escondido de las corporaciones, está fabricando esta especie de solución. Y es interesante, ¿no? El chico, ¿no? Que también, el chico que por supuesto, digamos, come plástico, pero ¿cómo lo ve? ¿Qué es el plástico que come? No es que come un churrasco, una pata de pollo de plástico. Lo que come es el tacho de basura de plástico. La madre lo ve comer basura, ¿no? La literalidad, digamos, de esa escena. Y eso es lo que la madre lo horroriza, y la madre no puede accionar
de manera racional y lo termina matando, ¿no? Ahí hay algo también como muy claro en la película, ¿no? En esto que está narrando. Bueno, los paralelos con Crash, la película Crash, que dijimos de los accidentes automovilísticos, que la gente se fracturaba y se excitaba con eso, bueno, ya lo hemos dicho, así que pasamos. Y esta otra idea, también muy de Cronenberg, y ya terminando, de la creación y la destrucción, ¿no? Siempre en este hablar de la condición humana, y por supuesto con una gran connotación fatalista y negativa, siempre está hablando de estos dos polos, ¿no? Que no están separados para Cronenberg, sino que están como mezclados, ¿no? O sea, de alguna manera él es un artista que crea un espectáculo, crea nuevos órganos, pero a la vez es alguien que se está muriendo y está socavando su propia existencia, ¿no? Está como hundido en esta cuestión. El padre del chico, el chico que mata la madre del chico, él crea al nuevo hombre, crea al chico, pero también crea un monstruo, ¿no? Entonces, la creación y la destrucción está dando vueltas todo el tiempo en la película. Y de alguna manera está hablando esta idea de la cama, esta cama tecnológica que ayuda a comer al protagonista. Por momentos es la solución y por momentos es su destrucción, porque no puede vivir sin ella, ¿no? Y porque tiene un aspecto monstruoso. Entonces, esta idea de la creación y la destrucción está dando vueltas toda la película y es propio de la obra de Cronenberg. La comida ya no nos alimenta. Queremos ser una cosa que ya no somos. El orden de antes no funciona en este nuevo mundo, ¿no? Esta idea del cambio, ¿no? Y ahí podemos verlo en el fotograma. El grupo subversivo que crea un sistema digestivo para procesar sintéticos, pero a la vez transforma a su hijo en una abominación. Esto que decíamos recién. Tencel crea arte performance, pero lo que se extraen son tumores, ¿no? Son nuevos órganos, pero también son tumores, ¿no? Entonces, esta idea de la creación y la destrucción, ¿no? Como un movimiento humano evolutivo, pero evolutivo de manera negativa hacia lo monstruoso, está todo el tiempo en tensión, y en una tensión que va como transformando la cosa en algo oscuro, por no decir otra cosa. El mundo nuevo, el hombre nuevo, esto decíamos la evolución inversa, y ahí es interesante esta idea que aparece el protagonista como dentro de la cama, esa que es como un sarcófago, como una especie de cápsula, ¿no? Hay algo de Matrix ahí, Matrix en el sentido de que cuando él tiene que comer al final de la película esa tableta de plástico que supuestamente lo va a ayudar a digerir la comida, es esta idea de, bueno, la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? Querés seguir anestesiado en este mundo, sobreviviendo en este mundo, o querés comer y sentir el dolor literalmente. Bueno, esta idea de lo doloroso de la existencia y anestesiarse con las cosas terribles que están pasando, es poco el planteo político que la película hace. Después podemos ir a los análisis, podemos sacar conjeturas y podemos inferir detalles y llegar a otras conclusiones también, ¿no? Lo interesante siempre de Cronenberg es que es complejo y nada está en un nivel de lectura fácil. Y esto ayuda a que nosotros sigamos pensando en la película y pensando en los temas y sacando nuestras conclusiones. A mí es uno de los pocos cineastas últimamente que me obliga a ver la película 2 veces para poder encontrar cosas que siempre en el primer visionado se me escapan. Hoy en día me pasa con muy pocos cineastas eso. Bueno, y uno de ellos es Cronenberg. Sí. Y creo que no es casual. Hay 2 cosas interesantes, dice Emiliano. Primero, esto es uno de los pocos cineastas que me obliga a ver la película 2 veces. Aún en las películas aparentemente complejas, uno con cierto ejercicio de mirar mucho cine y pensar cine, en 25 minutos le sacás la ficha a la película, sabés por qué lugar vas, qué va a ser más o menos, hacia dónde me va a llevar, con qué código me va a hablar, porque por más, digamos, vanguardista o nuevo o diferente, siempre se parece a otra cosa, ¿no?
Con Cronenberg sí pasa esta cuestión de que su hermetismo, su cripticismo visual, el símbolo casi religioso que construye en sus imágenes, es muy estimulante, pero necesita de una observación minuciosa, ¿no? de un descubrimiento lento y de una paciencia como espectador que para mí es bastante recompensada. Por otro lado, también es muy interesante lo que Miñano planteaba de la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? de Matrix, esta idea de elegir estar dentro de la estructura del sistema y seguir consumiendo el sistema, o salirte del sistema para darte cuenta que hay otras realidades, ¿no? Que es un poco lo que pasa al final con la tableta plástica que muerde, ¿no? Cuando el tipo dice, bueno, dejo de comer esta comida natural que no puedo digerir porque mi cuerpo ya no la pasa, y pruebo con la comida sintética. Y en el morder la comida sintética aparece también la epifanía, ¿no? La secuencia final donde él se le cae la lágrima. Hay un descubrimiento, hay un renacer, casi como Adán y Eva, ¿no? Cuando comen el fruto prohibido, ¿no? El fruto prohibido, que era el fruto de la ciencia del bien y el mal, y descubren que están desnudos, ¿no? Un poco de eso hay en esa toma final, cuando el personaje muerde la tableta plástica sintética y descubre su verdadera naturaleza, antinatural, ¿no? Hay un juego entre lo natural y lo antinatural. La naturaleza humana es ser antinatural. Bueno, y para cerrar, un poco de los planos, ¿no? Los planos estos que son unos planos extraños que la película hace, además de todo el universo extraño, de extrañeza que plantea, hace como unos planos extraños. O sea, no hay dos personajes que hablan y no hay un plano y contraplano, ¿no? Siempre hay a ver como este fotograma donde vemos a Léa Seydoux y detrás a Kristen Stewart, como uno está detrás de otro, los personajes están como de costado, como que están mirando en perspectiva, ¿no? Toda esta cuestión ayuda a generar esta cosa de la desesperanza. Y esto es interesante porque todas las distopías siempre hay, bueno, hay un problema, pero el personaje tiene que luchar por resolverlo y viene la esperanza. Acá no hay esperanza, ¿no? Esto es como la desesperanza, en todos los sentidos, ¿no? Y lo que hay es un punto al abismo, ¿no? Lo que decía Fede, el personaje muerde ese plástico y no sabemos lo que pasa, ¿no? Queda ahí en suspenso. O nos convertimos en eso que no queremos ser y aceptamos nuestra decadencia, o seguimos en nuestra decadencia con toda la melancolía que sucede. O sea, no lo plantea como algo positivo, lo plantea como algo que está en proyección, que no se sabe a dónde va, la incertidumbre, ¿no? Y creo que eso es interesante también porque está hablando de esta situación, ¿no? de un mundo que está cada vez más en crisis a a todos los niveles, ¿no? Pero por supuesto acá hablando específicamente de lo que tiene que ver con el capitalismo, el medio ambiente y la tecnología, parece como con un montón de elementos que estamos naturalizando y que no nos llevan a un lugar positivo. Bueno, eso es un poco el planteo de Cronenberg y de la clase, que por supuesto podríamos hablar 2 horas Mucho más, sí, sí. pero tendríamos que darle un formato determinado. Ay, faltó una placa más, pensé que había terminado, perdón. Bueno, pero es un poco esta misma idea, ¿no? La última placa lo que tenía son estas preguntas, reflexiones que dijimos recién, ¿no? El mundo, sistema, capitalismo nos lleva a una versión degradante de la humanidad y moral inaceptable. ¿Seguimos sufriendo conscientes o aceptamos la medicina para seguir anestesiados, ¿no? También ese plástico puede ser la medicina que nos anestesie, esa pastilla para vivir en la Matrix, ¿no? Y nos haga olvidarnos de la dolorosa realidad. Muy bien, ahora sí, los queremos leer a ustedes. Hoy más que nunca. Quedaron todos mudos. No, porque, digamos, como decíamos, la película es críptica, simbólica, y eso alude a la interpretación y a volar con esa interpretación. Benjamín ya pidió algo. Hoy la tenés difícil, me en HBO. Acá empezamos.
Cronenberg expresó muchas veces que no cree en la vida después de la muerte o en un espíritu que viva al margen del cuerpo. Creo que eso nos dice todo y nos explica todo del porqué de sus propuestas centradas en el cuerpo y en la carne, como en esta película, y las búsquedas del goce en el presente a través del cuerpo. Si Muy no bueno. disfrutamos ahora, después ya no hay tiempo. Muy bueno, Benjamín lo dice. Descubro también un mensaje político sobre el tema del control de los cuerpos por parte de organismos del gobierno. Totalmente. Sí, también eso está presente, es verdad. Edith dice, lo primero que pienso es que tengo que volver a ver la peli con todo lo que ustedes dijeron. Bueno, la película obliga a varios visionados, ¿no? Y yo creo que uno va encontrando cosas. Y si cuanto más veces la ve, más cosas se encuentra. Ujú. Las máquinas me hicieron acordar a los diseños de H.R. Giger, el artista de Alien. Sí, sí, Totalmente. totalmente. Bueno, él arranca con este tipo de, esta cosa de la nueva carne, arranca en esa época, ¿no? A principios de los 80, con toda esa tecnología de los monstruos animatronic, ¿no? Que eran como trajes con tentáculos, animados Sí. con Y a mí mecánicos. la música me recordó mucho también a Blade Runner, la música de Vangelis, también con esa cosa electrónica media melancólica, triste. Y también me da Sí. la sensación que es una ciencia ficción que alude a un cine del pasado, una ciencia ficción que yo puedo ubicar en los 70, en los 80, ¿no? Por todo el aparataje tecnológico, la forma de representar. Me parece que hay ese espíritu vintage también está presente en la puesta en escena. Beatriz dice, creo que el personaje de Vigo es un ser de cambio biológico. Comer plástico es el futuro y lo acepta para dejar de sufrir. Exacto. Al final, en la última escena lo acepta. Por eso mencionamos a Matrix. Recuerden que en Matrix, cuando él acepta salir de la Matrix era mucho más placentera en toda esa propuesta fantasiosa. La realidad era mucho más dolorosa, era mucho más lúgubre, ¿no? Hay algo de eso en la película. Rita dice, existe un síndrome genético extremadamente raro en el que el paciente no siente dolor. Hay muy pocos casos en el mundo. No es hereditario, sino una mutación fresca. Yo tuve oportunidad de ver un niño y nunca lo olvidé. Se comía a sí mismo. Wow, bueno. Wow. Viviana, aunque interesante el planteo, no es el tipo de pelis que me gusta ver, No. o por momentos no podía ver las escenas lacerantes. Bueno, sí, no es una película fácil de ver y sí, toda esta cosa sí llega a extremos. Hay con La Mosca, la película de la teletransportación, la película está basada en la película clásica La Mosca, el tipo que se convierte en mosca, la película con Vincent Price de los 50. Y acá en esta cosa de la teletransportación y el tipo que el cuerpo se le va metamorfoseando, hay quienes dicen que esa película estaba hablando del SIDA antes de que se vuelva un tema masivo el SIDA. No lo sé, no lo podría asegurar, pero hay algo ahí de lo corporal enfermo / monstruoso que es bastante impactante y chocante. Sí, es un cine, el de Cronenberg, que nos viene a mostrar cosas que nosotros no tenemos ganas de ver, que queremos evitar, pero que él nos va a decir, tienen que ver con nosotros igual, ¿eh? Eso también pasa por lo humano, aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos representar. Ahí también hay una cosa política. No me interesa vender muchas entradas o agradarte. Me interesa justamente revelarte un mundo que está invisibilizado. La película es un flasheo de imágenes surrealistas, sí, pero nosotros podemos hablar de gente que se amputa parte del cuerpo, que se tatúa los ojos, artistas performáticos que se flagelan a sí mismos y sangran en escena. Digo, existe un poco ese universo visual, pero no es de consumo masivo. Bueno, Cronenberg visibiliza algo que no queremos ver en el cine.
Sobre todo el de los tatuajes. Sí, ¿no? Juan Bueno, Pablo se vos sintió, sos una se persona sintió tocado. de muchos tatuajes. Yo soy una persona Cronenberg, sería un personaje de una película de Cronenberg. Es verdad, es Porque verdad eso. Peter Greenaway también, Peter Greenaway tenía una película que era escrito en el cuerpo, que era con Ewan McGregor, ¿no? Todo tatuado, todo escrito, pero tatuado no con dibujos, sino con palabras. Cierto. Marta dice, puede ser una pregunta. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Cuerpos? ¿Y actuamos contra nuestro prójimo sin sentir dolor? Bueno, no sé, no tengo una respuesta para esa pregunta. Ser consciente del sufrimiento del otro es empatía, ¿no? Es reconocimiento. Supuestamente cuando uno no siente eso es porque es un acto psicopático, ¿no? Cuando uno no siente empatía con el sufrimiento ajeno. Pero Rita también dice, es una cuestión moral y ética, hay que ver si es natural. claro, Bueno, es lo que nos vamos permite vivir en sociedad. Rita repasado, dice, así que bueno, No es leo la estas película. si últimas. quieren y leer un par de preguntas más y los echo a todos. Dale. Rita dice, hay dos mínimas manifestaciones de sentimientos. Caprice se conmueve cuando ve realizar la autopsia del niño y la madre llora desesperadamente después de matarlo. Bien, sí. Bueno, yo creo que la película hace foco en como la falta de afecto. Por eso es importante el personaje de Caprice, como decíamos, ¿no? Porque es como el personaje afectivo con el protagonista, como el único personaje afectivo. Todo lo demás es parte o de un show o de un interés o de otra cosa, ¿no? Es interesante eso. Por los momentos me recordó a Titán, dice Victoria. Bueno, a Titán se la nombró. Muy buena esa, muy buena. Está bien la relación, porque cuando sucedió, se estrenó Titán, se la relacionó con Cronenberg y justamente con Crash, que era la película que está en ese momento, que hablaba de esta cuestión monstruosa, excitante, con el auto, ¿no? Incluso. Le preguntaron a Cronenberg qué le pareció Titán, y él dijo, sí, es una película interesante, dijo. Yo creo que si uno pone Titán al lado de esta película, es como que esta película existencial y filosóficamente es mucho más profunda que Titán. Sí, Titán tiene mucho más de lo efectista, ¿no? Tal vez en el transcurso de su carrera, la directora de Titán llegue a hacer algo de estas características. Pero bueno, creo que un poco Titán sería como el comentario del protagonista, de Viggo Mortensen, con respecto al show del hombre de las orejas, ¿no? Hay algo de eso. Muy buena esa, muy buena. No es casual que ambas sean mujeres, ¿no? Dice Rita. Sí, está hablando con respecto a lo afectivo, ¿no? Sí, hay algo. Hay No, algo con la de de eso. Titán, que la de Titán también es mujer. Y la de Titán también Claro. es mujer, sí. Está bueno esto también que dijo Fede lo de Adán y Eva y la manzana, ¿no? El morder la manzana es evolucionar, pero es evolucionar progresar con el pecado, ¿no? Asumiendo el pecado, ¿no? Hay algo de eso en ese relato bíblico, que bueno, que la película, por supuesto, está llevando a un extremo. El padre del chico también llora, la madre no lo reconoce como hijo, habla de la criatura. Es verdad, el padre del chico también es un ser, pero por eso es como que el tipo, y es lo que dijimos, es consciente de lo que está pasando y hacia dónde va la humanidad, y por eso todo lo terrible de lo que la película cuenta, ¿no? Bueno. Estamos repasados, ¿no? Los despido. Nada. Hasta el jueves próximo con el acontecimiento, yo los vuelvo a ver a fin de mes. Así que Buen viaje, buenas vacaciones. Muchas gracias a todos los que me saludaron acá, los que me están saludando por WhatsApp, por mail, por todos por todos los medios. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si, no les voy a decir que los voy a extrañar porque no sé si los voy a extrañar, pero no creo que los extrañe, así que bueno, nada, un chiste. Seguramente me voy a guardar el jueves, que van a estar en clase. Así que bueno, nada, nos vemos a mi vuelta. Sí. Sean felices. Y a disfrutar, chau, chau. a pasarla bien. Adiós. Muchas gracias, chao, chao. Chau, chau.